Ahora me confirman de nuevo si pueden observar la presentación. Sí, señora. Listo, perfecto. Quisiera saber, ya sea a través del chat o me confirma, pueden habilitar el micrófono, Eduard y Laura, y no tienen ningún problema de la conexión, si están escuchando, em, para dar inicio. Me presento, mi nombre es Angélica Patricia Vides Daza, soy la directora y tutora del curso Políticas Públicas y Comunicación y Cultura y lo voy a estar acompañando en este proceso de aprendizaje, o más bien, inicié a acompañarlos en este proceso de aprendizaje en este periodo 1601, el cual la idea es entre todos poder ir construyendo cada una de las actividades, las cuales están encadenadas y la idea es que al final del curso nos llevemos unas reflexiones eh, de aquello que aprendimos en cada una de las fases del curso como tal. Entonces, luego de esta corta presentación, eh, pasamos a la agenda del curso muy rápidamente, donde quiero mostrar, el cual me imagino que cada uno de ustedes se tomó la tarea de revisar. eh, las fechas que están establecidas. Ya como podemos ver, la primera actividad que finalizó el 1 de septiembre y que ustedes podrán ya consultar a partir de mañana su retroalimentación con la calificación de esa primera fase. En la segunda fase, que es el segundo resultado de aprendizaje, que es la fase que inició el 19, el 20 del mes de agosto, perdón, el 2 de septiembre. Eh, Esta fase cierra el 13 de octubre. Tenemos más de un mes para realizarla. Eso no quiere decir que la participación en el foro no se vaya a realizar con tiempo. La idea es que los aportes que estén ahí sean significativos y que entre ustedes mismos eh, puedan debatir de una manera eh, respetuosa, constructiva, todo lo que tiene que ver con la temática de este segundo resultado de aprendizaje, que más que una explicación en la tarde de hoy, vamos a hablar un poco de los temas, ¿sí? Porque vamos a tener otro espacio para la explicación de la guía. Sin embargo, también vamos a aprovechar al final a aclarar ciertas duditas que tengan referente a esta actividad, pero en realidad esta web es para desarrollar un poco lo que estamos encontrando en las lecturas, ¿sí? Que nos va a servir como insumo para construir esta fase o este resultado de aprendizaje. Entonces, eh, si podemos ver, son 4 actividades, por eso las fechas de entrega son bastante amplias, lo cual nos permite organizarnos, permite planificar cómo lo vamos a hacer para entregar cada una de esas actividades, las cuales son de tipología individual. Llegando ya a la temática, yo quería plantear comprender las políticas públicas más allá del concepto. ¿Y cómo así? Cuando hablamos de las políticas públicas, no nos referimos solamente a decisiones técnicas, sino a procesos complejos que reflejan intereses, luchas de poder, visiones de sociedad, visiones de las poblaciones, de los territorios, de los subterritorios, de los microterritorios, que es lo que compete, lo que es las políticas públicas como tal. ¿Qué tanto llegan a esos territorios esas políticas públicas y dónde entramos nosotros como comunicadores? Entonces también son respuestas institucionales a problemas colectivos, pero como bien reseña Vidales en el 2017, también son construcciones discursivas que se alimentan de contexto histórico, simbólicos y comunicativos. ¿Sí? Cuando unas políticas pueden estar bien fundamentadas,
pero donde no entra el papel del comunicador, donde no entra ese papel informativo, comunicativo, realmente no creo que sea tan efectiva en esos territorios, microterritorios, donde nosotros nos encontramos porque se pierde la información. Para nadie es desconocido que hoy en día eh, hablar de lectura se vuelve un poco complejo y de hecho el día de hoy tenía una práctica con un estudiante que, válgase la redundancia, está en el escenario de práctica profesional y dialogábamos sobre el sentido de la lectura, porque una de las funciones es la relatoría y qué tan buenos somos en redactar, pero qué tan buenos somos en escribir, ¿sí? Y hablábamos de esa aventura de lo que es la lectura como tal y dentro de eso que es como el infinito, tiene un comienzo, pero ¿dónde está el fin? Y poníamos de ejemplo cuando leemos un libro en un mes o en 15 días o en una semana, pero volvemos, tomamos el mismo libro en 15 días, le encontramos otro sentido y volvemos, tomamos el mismo libro y hacemos una tercera lectura y vamos a descubrir otra información que va a nutrir aún más y así sucesivamente podemos tomarlo infinidad, muchísimas ocasiones el mismo texto y vamos a encontrar otra información, vamos a encontrar códigos que nos van a llevar a descifrar. Entonces, nosotros somos conscientes que hoy en día la lectura muy poco se maneja con esa responsabilidad y es ahí donde el papel del comunicador juega, digamos, un protagonismo, ¿sí? De brindar la información como corresponde y hacer llegar esas políticas en esos territorios o microterritorios como corresponde. También nos encontramos que desde la mirada de las políticas no nacen el vacío, en el, no se nace en ese vacío, se anuncia, se justifica, se disputan a través del lenguaje y la comunicación. Por tanto, todo diseño político o todo diseño de políticas públicas es también una narrativa de quiénes somos, qué nos preocupa y cómo decimos o decidimos actuar de manera colectiva. Encontramos también enfoques estratégicos de las teorías críticas a la acción exclusiva. Los enfoques estratégicos de las políticas públicas han evolucionado. Ya no basta con que sean eficientes o racionales, deben ser participativas, inclusivas, culturalmente pertinentes. Y cuando nos referimos a esto, nos referimos que debe haber una participación significativa de la sociedad. Deben existir esas figuras dentro de las comunidades que las representen, ¿sí? Entonces, no simplemente es el comunicador, está también cada actor social que representa a esa comunidad, pero que a su vez esos actores sociales necesitan una formación y necesitan una formación complementada con información que se lleva a través de los canales comunicativos, pero que a su vez es formativo. Y ojo con estos dos términos, formativo e informativo. O sea, formamos, aquí educamos y informamos, ¿sí? Y cuando nos informamos llega la información, pero esa información está formando, está educando, y ahí entra un complemento de lo que es la IEC, informar, educar y comunicar, ¿sí? Y era algo un poco de lo que se manejaba en políticas públicas hace algunos años acá en Colombia, en algunos de los gobiernos que han pasado y que han dejado de cierta manera
cierto trabajo adelantado lo que es las políticas públicas y ya lo que compete en el área de comunicación, y es cuando llegaban esos comunicadores a las regiones a enseñarle a las comunidades a construir esas piezas comunicativas y tratar de que esas comunidades pudieran informar, comunicar a través de sus herramientas, a través de sus recursos, a través del conocimiento que se les podía de una u otra manera formar a través de la educación. Y autores como Vadillo, Astrinis, abordan esta necesidad de la teoría crítica, nos invitan a pensar políticas públicas de comunicación que no se reproduzcan las lógicas del mercado o los intereses, sino que garantice el derecho de la comunicación como un bien común, especialmente en gobiernos progresistas que buscan democratizar la palabra. Entonces, esto nos lleva como a ir reflexionando cuál es nuestro papel dentro de las comunidades, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos viendo el curso de políticas públicas? Pero tenemos que tener claro, primero, qué son las políticas públicas, eh, qué es la comunicación y qué es la cultura, qué está complementando cada palabra o cada definición. ¿Cómo complementamos estas políticas públicas y qué papel juega el comunicador y qué tiene que ver la cultura con, con la política y qué tiene que ver la cultura con la comunicación? ¿Sí? Y esto lo vamos a ir descubriendo y lo vamos a ir construyendo entre todos a medida que vamos avanzando en cada una de las fases del curso. Si pueden apreciar aquellos que se tomaron la tarea de leer el sílabus, pueden ver en la estructura del curso que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, pero que nos lleva a esa reflexión. Y espero que en esas ponencias que vamos a tener en la fase final del curso, eh, podamos llevarla a otro nivel, ¿sí? Hasta el momento han sido muy satisfactorios los resultados de los periodos anteriores con los estudiantes que han pasado por este curso y que han dejado huella en esas ponencias, con esas reflexiones que pueden profundizar aún más dentro de las problemáticas que se encuentran dentro de lo que tiene que ver con las políticas públicas y nos involucra como comunicador. Del mismo modo, Leiva y Márquez nos recuerdan que la comunicación intercultural es clave en el contexto educativo diverso. Las políticas públicas no pueden ignorar la multiculturalidad ni imponer modelos homogéneos, deben abrirse al diálogo, al reconocimiento del otro, a la diferencia como riqueza. Y es cuando respetamos en las regiones, las culturas, las subculturas que se encuentren. Y en este país es diverso, es rico en sus culturas. Tenemos la cultura colombiana, pero la cultura colombiana está conformada o está construida a través de sus culturas, porque los pensamientos, el comportamiento o la identidad de la zona Caribe es muy distinta a otras zonas del país, al Pacífico, colombiano, en fin, somos diversos y esto nos vuelve una nación rica en cultura, en diversidad. Entonces, también así juega un papel importante el comunicador porque debe adaptarse y acoplarse más bien también a ese ambiente y a ese comportamiento o a esa diversidad en la cual se encuentra. De la acción simbólica a la transformación social, pero cómo pasar del concepto de acción, cómo evitar que las políticas públicas o sea, que se puedan quedar o qué papel puede jugar. Aquí es donde entra el rol de transformador de la comunicación como campo disciplinar.
Como plantea Vidales en el 2017, las políticas públicas deben ser comunicadas, apropiadas y reinterpretadas por los actores sociales. Pero es ahí también donde juega un papel fundamental y si ustedes analizan en su plan de estudio, ustedes se encuentran en un programa de comunicación que su lema que lleva la bandera es comunicación transformadora, porque se va transformando realidades, ¿sí? Porque se llega a esos territorios, porque estamos en los territorios y vamos a llegar aún más a aquellos rincones donde nos convertimos en esas voces de aquellos que no tienen voz, ¿sí? Entonces, la importancia de apropiarnos de nuestro rol como comunicador, cuál es la esencia de un comunicador y qué es el papel del comunicador dentro de una sociedad. En este sentido, Gramsci propone pensar en una sociedad en mutación donde las fronteras entre lo político, la cultura y lo tecnológico se diluyen. Las políticas públicas deben adaptarse a estos cambios, promoviendo una ciudadanía crítica, mediada, activa. Si ustedes analizan también, nosotros estamos en una universidad que es muy cambiante, muy innovadora. Hoy nos encontramos en un modelo de aprendizaje y vamos cambiando. Y asimismo vamos cambiando ese metalenguaje en el cual, que me imagino que la mayoría de ustedes cuando se matricularon no encontraron y hoy en día se está manejando otros términos, lo cual enriquece ese metalenguaje. Y eso está dentro de esa innovación. Asimismo, el comunicador social tiene que adaptarse al ritmo de la innovación, del cambio, de la globalización. No, hablar de comunicación hoy en día no es lo mismo que se hablaba hace unos años atrás, porque hoy en día lo que domina el mundo es la tecnología, el internet. Ya hablamos de los periódicos digitales, de los medios, todos esos tipos de medios digitales, los podcasts, todo se maneja de una forma digital. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esa innovación. Y eso nos facilita llegar a esos microterritorios en los cuales se puede aportar de una manera significativa un trabajo social, pero que sea transformador. Las políticas públicas con sentido humano. Las políticas públicas no son neutrales. Cada decisión, cada omisión, cada norma tiene implicaciones humanas. Por eso es fundamental que su diseño y aplicación en estas guías o estén guiadas por principios de justicia social, inclusión, respeto por la diversidad, la participación ciudadana real, porque se debe adaptar a las comunidades, que sea inclusiva, que incluya a toda la comunidad diversa por religión, preferencias, eh, en raza, en lo social, en fin, en todo lo que tenga que ver, lo que conforma a una sociedad como tal, ¿sí? Debe de garantizar el bienestar de todo de una manera general, no es por verla de una u otra forma por sectores, sino que acobije a toda una comunidad. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Y vamos a este punto que es la fase 2, estudio de caso 1, análisis de la comunicación y cultura en el marco social. ¿Quién me puede decir o quién de ustedes ha explorado ya la guía?
O si usted ya, Buenas noches. buenas noches, Laura. Hola, profe. Adelante. Buenas noches. Bueno, profe, yo originalmente estaba matriculada en el SEAT Málaga, yo soy de Santander. Por cuestiones de la vida estoy bien en el departamento del Putumayo, entonces yo ya he más o menos mirado, analizado la guía y ya estoy trabajando en eso, eh, hablando con las comunidades de lo que son, pues, sobre el trabajo. Que la problemática que yo identifico es, pues, como la culturación que hay, la pérdida de identidad, porque acá ellos todavía, cosa que no pasa en mi departamento, tienen muy vigentes sus tradiciones, todavía tienen esa cercanía, inclusive acá hay comunidades indígenas, en mi departamento ya desaparecieron, solo queda una y muy lejana, es inaccesible. Entonces ellos plantean el hecho de, por ejemplo, vamos a manejar lo de las artesanías que ellos hacen acá y cómo hay pues esa lucha contra, digamos, se perdió la identidad, ¿no? Se perdió el significado de las artesanías, ya no tienen el significado que ellos les dan simbólico, sino que pasaron a ser simplemente cosas de comercio, a la venta. Simplemente alguien llega, toma el nombre de ellos, dice Artesanías del Putumayo y va y las vende, pero sin todo el trasfondo que hay. Y ellos pues no son tenidos en cuenta. Entonces, en cuanto a políticas públicas, realmente no se tienen en cuenta la participación y la voz de las comunidades, ni lo que ellos piensan, ni cómo les afecta. A veces vienen y por encima miran y es lo que yo creo, ¿sí? Desde mi punto de vista como investigador, yo creo que el problema es esto, yo creo que la solución es esto, yo creo que podemos hacer eso, pero no es interactiva, no hay esa participación que es lo que estamos viendo acá de políticas públicas. Ese sería mi Interesante lo que aporte, usted profe. nos comparte. Y mire que usted le está dando sentido a la actividad. Y de pronto los compañeros que todavía no han revisado la guía, vamos a hacer una lectura de la guía. Sé que les dije al comienzo que íbamos a tener otro espacio, pero vamos a aprovechar que estamos aquí y que quede una vez en la grabación de esta web para que quede también de consulta para aquellos que no pudieron conectarse, puedan revisar y mirar cómo hacer esta actividad, que tienes la suficiente capacidad de tiempo para hacerlo o hacerla de una manera como corresponde, con responsabilidad y apropiarse de la temática como tal, como nos está mostrando Laura, que tiene claro cuál es el principio de esta actividad. Entonces, voy a compartirle, deme un segundito, voy a compartir la guía. Deme un segundo mientras que estoy descargándola acá. Listo, voy a compartir de nuevo pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar? Sí, señora. Listo. Sí, Entonces, señor. partiendo de lo que nos comenta, para que los compañeros se vayan aterrizando y sepan de lo que le está hablando eh, Laura, cuando ella se refiere al trabajo que ya inició con la comunidad. Esta actividad lleva por nombre, como lo dije anteriormente, Estudio de Caso 1, Análisis de la Comunicación y la Cultura en el Marco Social. La descripción detallada de esta actividad de aprendizaje. Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje.
Analizar la importancia de la comunicación y la cultura para el desarrollo de propuestas con impacto social. La actividad consiste en realizar la lectura de los contenidos académicos asignados. Eso quiere decir los que están asignados en esta fase, en los resultados de aprendizaje. Identificar las nociones claves de la comunicación como concepto transdisciplinar, comunicación intercultural y teoría crítica en el campo de la comunicación. Elegir uno de estos conceptos y exponer su aplicación mediante un mapa conceptual. Luego deben elaborar una reseña analítica individual que refleje una comprensión profunda de los contenidos abordados. Socializar la reseña y el mapa conceptual en el foro en la fase 2, estudio de caso 1. Realizar comentarios constructivos y respetuosos a los aportes de los compañeros. Entregar la reseña y el mapa conceptual en formato PDF en el entorno de evaluación. Entonces, si vemos acá, esto nos acerca, a pesar que esto es un curso teórico, nos acerca un poco a las comunidades, porque por más que nosotros queramos ceñirnos a la teoría, siempre nuestra mirada va a irse o dirigirse hacia la comunidad, hacia lo que nos compete. Entonces, esa práctica que está haciendo Laura me parece excelente porque esto le va a dar insumo a ella para hacer esta fase, para construir la tercera fase y para llegar de una manera satisfactoria en la fase final, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de las políticas públicas, comunicación y cultura, desde lo teórico simplemente, sino también de lo vivencial, que es lo que espero que ustedes logren transmitir al final del curso, en esas reflexiones, a través de esas ponencias. Entonces, si pueden ver, esta actividad nos permite a nosotros leer, releer, porque tenemos el suficiente sí, el tiempo prudencial para poder entregar una actividad como corresponde. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La socialización de la reseña y el mapa conceptual en el foro de la fase del estudio de caso 1. A veces por el mismo afán de que dejamos las cosas al final, no entramos al foro y obviamente la calificación se va a ver afectada porque el puntaje de nuestro aporte en el foro va a brillar por su ausencia y por ende se va a ver esa falta dentro de la calificación. Entonces, miren que acá nos dice aporte significativo a las publicaciones de los compañeros. Entonces, decirle, muy bien, compañeros, sino que ese aporte que yo le haga al compañero realmente le entregue algo de mi conocimiento a ese par académico, que es mi compañero. El documento debe tener su portada, su introducción, debe contar con la reseña, que mínimo son 3 páginas. Yo juego mucho con el número de páginas, ¿sí? Aquí dice mínimo 3 páginas, pero resulta que, profe, la inspiración me llegó hasta 2 cuartillas y media, que son 2 páginas y media, pero yo veo el contenido de calidad o veo 2 páginas de calidad, pues obviamente no le voy a bajar porque no cumple con las 3 páginas que está establecida en la guía. Pero realmente el texto, el contenido, el resultado, da respuesta a lo que se espera. La nota no se va a ver afectada. Igual no es que me inspiré muchísimo y redacté más de la cuenta, perfecto, pero que todo lo que esté ahí sea de calidad. El mapa conceptual, ojo con los conectores. Es importante. Yo sé que muchos están utilizando, nos quiere decir que los que están acá conectados, pero están utilizando las IAs para poder hacer esos mapas, igual que las actividades.
No piensen que los docentes no nos damos cuenta de que se están utilizando estas herramientas para hacer las actividades. No está satanizado, por decirlo en un término coloquial, que no lo utilicen, ¿sí? Pero por lo menos hacerlo de una forma respetuosa, de pronto para aterrizar en ideas, pero no copiarse. Eso se ve también reflejado en los mapas conceptuales sin conectores. Eso enseguida pierde el sentido y ojo, ¿qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual me permite sintetizar la información, me permite explicar un tema muy amplio a través de definiciones cortas, pero que lleva un sentido y ese sentido se lo dan también los conectores. Tengan en cuenta eso. Y obviamente este documento tiene que ir apoyado con las referencias bibliográficas. Y ojo con esto, presentar un trabajo sin referencias o si tomé una cita y no cité, válgase la redundancia, pues ahí estoy cometiendo una falla, porque este trabajo me está llevando a investigar que tengo que leer el contenido del curso. Igual también puedo leer otros contenidos de por ejemplo, de revistas científicas, publicadas, que son reconocidas, o libros que son realmente avalados, reconocidos, claro que lo puedo citar a esos autores, puedo utilizar esas referencias, pero con toda la responsabilidad. Pero presentar un trabajo sin referencia, cuando este es un trabajo que deben de investigar, de explorar, de estudiar, pues como que queda ese vacío. Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento referente a esta actividad. José, ¿tiene alguna duda? No, señora. Eduardo. No, señora, tampoco. Ok, Eduardo. Entonces, Laura, no sé si tenga alguna duda, pero yo creo que usted tiene que dar la actividad. No, profe, pero con respecto a ChatGPT, yo lo escribí ahí. Yo lo utilizo para, digamos, para citar, porque a veces yo hago las citaciones y no sé por qué el Turnitin me las detecta como, ¿sí? Entonces yo a veces el fragmento que tomo del libro lo mando allá para que él me escriba la citación, porque pues a veces son bobadas. Entonces yo lo citaba como solo el autor, el año y eso, pero creo que toca colocarle la página y un montón de cosas más. ¿Sí se puede utilizar para eso? Como le dije, o sea, la idea no es copiarnos de lo que nos dice, y ojo, porque la inteligencia artificial, el ChatGPT, no nos él utiliza, se alimenta de nuestra inteligencia. Si nosotros no tenemos claro qué le estamos pidiendo, obviamente la información no se confía en 100% Sí. de las guías. Ellos se alimentan de su conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, O usted lo está sea, utilizando o para sea, que profe, le ayude profe, a citar. Entonces, tiene que también tomar las normas APA, el o sea, documento profe, de lo que quiero normas. decir es que yo saco una cita del texto y yo le escribo, colócame la cita en norma APA o escríbeme cómo es la norma APA, porque según los conocimientos que yo tengo en norma APA, yo le pongo eso y los tutores me dicen, no, es que eso está mal citado. Entonces, lo que le estoy diciendo es, yo puedo coger el fragmento, decirle, pero escríbeme cómo se debe citar en norma APA. Eso es lo que quiero saber. Por eso. Pero yo no le podría decir que sí, pero tampoco le podría decir que no. No le podría decir que sí porque no sé en la forma ni el resultado que le va a dar, ¿sí? Porque él le puede dar un resultado y válgase la redundancia también, que ese resultado esté errado, ¿sí? Puede pasar. Pues es que Entonces, yo yo no le mi voy a pedir que me recomendación, parafrasee, solo le voy a no, no, decir, sí, dígame sí, el orden de la cita.
Por O eso sea, mismo, hasta el tampoco se orden de puede. hasta el orden de la cita él puede fallar. Como le dije, él utiliza su inteligencia. Usted debe tener claro, eh, por eso es la invitación, revisen el instructivo de las normas APA, traten de apropiarse y aprender a parafrasear y aprender a citar de tanto del mínimo y máximo de palabras, porque eso nos convierte más independientes, ¿sí? Yo sé que muchos profesores somos muy, o son muy, muy exigentes en ese sentido. Yo sí pido, porque está dentro de la normatividad, eh, las normas APA, ¿sí? Pero no me ciño en el sentido que yo les voy a bajar, no. Sí le hago el comentario para que mejoren, para que se apropien, porque sé que en términos general es importante y sobre todo porque ustedes van a necesitar esto, chicos, para todos, para si hacen parte de semillero de investigaciones, si quieren categorizarse en mi ciencia, si quieren, para todos necesitamos las normas APA. Entonces, la invitación es más bien tomar instructivo y de pronto sí pueden irle preguntando de una manera inteligente y mirar qué tan eficaz son sus respuestas. Es lo que les puedo recomendar hasta el momento, pero la invitación es lean con responsabilidad, analicen con responsabilidad, interpreten y para que puedan realmente nutrirse y puedan ser competitivos. Y cuando ustedes se gradúen o antes de graduarse, o algunos me imagino que ya deben estar laborando, o si se les presenta la oportunidad, aprovecharla y no limitarse porque no se sientan seguros en el proceso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a finalizar sin antes agradecerles por la asistencia, por el compromiso y pues les estará llegando una próxima invitación. Sin embargo, va a quedar este chat de esta web que va a seguir siendo el mismo link de las siguientes web que vamos a tener del curso, de la segunda y la tercera. Asimismo, luego al final del curso vamos a tener una programación de las sustentaciones de esas ponencias que ustedes deben de realizar. Pero todo llegará en su momento y pensaremos en su momento eh, en ello. No siendo más, bendiciones para todos, que tengan una feliz noche. Listo, profe, muchas gracias.